Imagínate que tu negocio está funcionando, estás teniendo ventas, te levantás a la mañana y mirás con satisfacción la cuenta de banco. Hoy hay más dinero que ayer y ayer había más que antes de ayer. Y te preparas un café con la tranquilidad que solo tiene un jubilado. Tenés el calendario vacío y el día completamente libre. Cuando mi negocio empezó soñaba con poder contratar a suficientes personas para tener una vida algo parecido a lo que acabo de describir. ¿No quiero tomar esa llamada con el cliente? No lo hago. ¿No quiero resolver esta tarea en específico? Que lo haga otro. Y si bien hoy solamente somos 10 personas en mi equipo, que sé que no es ninguna locura, de alguna forma creo que llegué a un punto en el que estoy algo parecido a lo que acabo de describir. Pero esa no es toda la historia. Son las 8 de la mañana, pasaditas, y tengo más o menos 2 horas hasta mi primera reunión del día. Estas primeras horas de la mañana para mí son claves, por eso a veces salgo y me vengo al aire libre, porque las reuniones matan completamente mi capacidad creativa. Esto es algo que capaz era un poco obvio, pero algo que cambia mucho cuando no tenés equipo y cuando tenés equipo es tener que organizar todo, y gran parte de esa organización pasa por tener reuniones. No solo internas, sino también externas. Obviamente cuando sos más grande probablemente también tenés más reuniones porque tenés más clientes. En mi caso particular, yo antes de tener equipo no tenía reuniones. Antes, hace unos años, no vendíamos con reuniones y no teníamos tantas reuniones con clientes tampoco. Entonces teníamos 1, 2, 3 reuniones por semana capaz, como mucho. En este momento tengo más o menos 10, pero porque estoy haciendo un trabajo para reducirlas, porque hace 2 meses estaba teniendo 25, 30 reuniones por semana, era una completa locura, un completo caos. Pero sigue siendo un montón, porque a mí estar en reuniones es algo que me molesta muchísimo. Por lo que dije antes, mata completamente mi capacidad creativa, me cansa mucho mentalmente. Puedo estar trabajando en algo súper enfocado por muchas horas y cero problema, pero estar en reuniones 2, 3, 4 horas seguidas, casi que completamente termina mi día ahí porque no sirvo para nada después. Además, casi todas las reuniones que tengo, por ser una empresa chica, son bastante importantes. No es que hay reuniones de empresa grande donde probablemente solo estás de oyente y no tenés nada que hacer y es una pérdida de tiempo, pero nada, la tenés ahí en el auricular. Casi todas las reuniones en las que yo participo, estoy activamente participando. En las internas tengo que ver qué es lo que está diciendo mi equipo, qué es lo que está avanzando, qué es lo que está trabado, cómo puedo ayudar a destrabar. Hay que comunicar algo con el cliente y yo tengo que ayudar ahí. Siempre hay algo que yo tengo que hacer. Cuando salgo de una reunión siempre me llevo tareas para mí y siempre tengo que estar atento a ver qué es eso en lo que yo me puedo meter para destrabar algún proceso, para agilizar algo, para hacerle la vida un poco más fácil a mi equipo. Así que antes de que arranque todo ese caos de reuniones, este es el mejor momento del día efectivamente para ponerse a escribir o hacer cualquier otro tipo de trabajo creativo antes de que mi cabeza se empiece a llenar con toda la información de todo lo que está pasando. Bueno, acaba de terminar la primera reunión y tengo 5 minutos más o menos hasta la próxima, que normalmente los uso en responder mensajes de mi equipo, porque esa es la otra cosa que se suma un montón cuando empiezas a contratar personas. Sí, como decía, obviamente cuando tenés más personas tenés que manejarlas, tenés que hacer todo ese proceso de management, tenés que ver cómo dividís todo lo que hay que hacer entre las personas que tenés, quién es la persona indicada para hacer cada una de las tareas. Tenés que estar constantemente más o menos monitoreando y viendo en qué puedes ayudar, más allá de que para empezar tenés que contratar personas que sean responsables y que sepan hacer lo que necesitas que hagan, pero asumiendo que sí es así, entonces no tenés que seguirlos solo para que trabajen, pero sí tenés que seguirlos para ver que estén haciendo las cosas más o menos alineadas con los procesos de la empresa. Hay un montón de cosas que tenés que ir siguiendo en el día a día que parecen ocultas o al principio de alguna forma creo que no te das cuenta hasta que no empezás a contratar personas y te das cuenta de todas estas cosas que vienen asociadas, ¿no? Como que el ideal es, bueno, contrato a esta persona, le doy todo esto para hacer y ahora es algo que yo no tengo que hacer. Y sí es así, pero si tenías que hacer 10 tareas y le diste 10, no va a bajar a 0 tu nivel de ocupación, sino que va a bajar a 3, 4, 5, depende qué tan bueno seas con estas habilidades de management, y también obviamente con el tiempo la gente va aprendiendo y te va ayudando cada vez más. Pero sí, otra cosa que es bastante difícil de hacer es planificar a varias semanas adelante. No solo planificar en cuanto a, bueno, qué vamos a hacer o hacia dónde vamos, la visión estratégica de la empresa, que eso es relativamente más sencillo de hacer, o al menos desde mi punto de vista, esa es la parte en la que yo soy bueno, pero desde un punto de vista de management, tenés que saber a varias semanas en qué va a estar ocupado cada una de las personas que tenés contratadas. Si no, básicamente le estás pagando por hacer nada. Y me ha pasado varias veces de no hacer este trabajo y de repente llegue el lunes, me llama uno y me dice, no tengo nada para hacer. Y yo digo, pero ¿cómo si hay un montón de cosas que hacer? Y eso claramente es un mal trabajo desde el punto de vista de management.
Obviamente existen los mandos medios. Hoy en la empresa tengo un mando medio, un manager, un project manager, como le quieras llamar, un team leader. Nosotros le llamamos project manager en este caso, pero son todos lo mismo. Y este mando medio justamente te ayuda con ese management, con esa organización y con gran parte de la comunicación. Es una ayuda muy, muy, muy grande. Pero bueno, la realidad es que al principio no te das cuenta que lo necesitas. Y al principio muchas veces cuando empezás a contratar gente, lo primero que contratás es un típico individual contributor. O sea, alguien que te ayude a hacer una tarea en específico, un programador, un diseñador, alguien que te ayude con correr campaña de marketing, lo que sea, algo que hagas muy específico. Entonces no vale la pena contratar un mando medio en ese momento porque solo tenés una persona. Ahora cuando empezás a contratar y tenés 2, 3, 4, ahí llega el punto en el que por ahí si tenés 4 personas no te das cuenta que necesitas el mando medio. Probablemente todavía puedas llevar adelante toda esa organización vos solo, pero ya se empieza a acumular un montón de cosas, un montón de tareas de management que no te das cuenta. Y en ese punto, ese creo que es el punto más difícil porque todavía no tenés tanta plata, o capaz sí, pero generalmente sí, si contrataste 4 personas y estás escalando a poquito, capaz no tenés tanta plata como para contratar un mando medio también, porque el mando medio generalmente es un puesto que no tiene mucha capacidad productiva en cuanto a que no le genera plata directa a la empresa, sino que lo que hace es ahorrarte tiempo y liberarte tiempo para que vos puedas generar más plata a la empresa. Y es algo muy, muy positivo y que sí le genera plata a la empresa. No creo que se malinterprete lo que acabo de decir. Pero a veces, al principio sobre todo, es difícil contratar ese primer mando medio, justamente por esto, porque no lo ves como un retorno directo. Y de todas formas, al menos en mi experiencia, una vez que contratas tu primer mando medio, hasta que se acostumbra, hasta que vos puedes crear los procesos para trabajar con estos mandos medios, seguís teniendo que hacer todas estas cosas de management junto con esta persona que contrataste, para que vaya aprendiendo y para que vaya viendo cómo lo querés hacer vos o cómo son los procesos de la empresa. Al final, creo que una de las partes más difíciles de crear una empresa es justamente desarrollar todos estos procesos para que todas las cosas que tienen que pasar pasen sin que el dueño esté constantemente mirando a todo el mundo. Y quizás la última cosa que muchas veces no nos damos cuenta antes de contratar es la cantidad de tareas administrativas que se suman cuando empezás a tener gente. Tenés que pagar sueldos, para empezar, que parece una tarea simple, pero lleva un montón de trabajo, no es solamente haga una transferencia. Tenés que mantener la contabilidad de la empresa, obviamente eso lleva tiempo también. Tenés que planificar el flujo de caja, tenés que tener en cuenta que le tenés que pagar a la gente cuando le tenés que pagar y capaz si vos no cobrás exactamente en los mismos términos que pagás, o sea, o pagás por mes, pero capaz cobrás cada 2 meses, tenés que tener en cuenta eso, tenés que saber que siempre tenés que tener plata para pagar en la fecha en la que tenés que pagar, porque si no, no vas a pagar y eso es un problemón. Y obviamente esto va muy relacionado también a la planificación financiera en general de la empresa, no solo el flujo de caja, sino que cuando empezás a tener gente, empezás a sumar lo que se llama overhead, o sea, empezás a tener gastos de la empresa y la empresa te está obligando también a que te vaya mejor, lo cual, depende de cómo lo veas, puede llegar a ser positivo, pero sí, te está obligando a que te vaya mejor, porque si vos tenés que pagar sueldos, lo que sea, que eso represente, en cuanta cantidad represente, pero ponerle que tenés que pagar $5.000 de sueldos, todos los meses tenés que tener $5.000 de sueldos. Si tenés que pagar $20.000 de sueldos, todos los meses tenés que tener $20.000 para pagar esos sueldos. Y eso no es todo, porque también cuando empezás con esto, empezás a tener muchos más costos administrativos y ahí es donde ese overhead se empieza a agrandar más, porque capaz ahora sí necesitas un contador, o si ya tenías un contador, generalmente ya tenías un contador, pero ahora le tenés que pagar más porque tiene que hacer más cosas. Capaz empezás a necesitar un abogado, capaz empezás a necesitar software para trabajar con toda esta gente. Entonces empiezan a sumar un montón de costos, ese overhead de la empresa se empieza a agrandar y es algo que también es importante tener en cuenta más que nada desde un punto de vista de planificación. Obviamente eso sí lo sabés antes de contratar porque es como que haces una planificación de costos y creo que te das cuenta, pero lo que capaz no te das cuenta es toda la planificación y todo de vuelta el trabajo administrativo, las horas en Excel que requiere lidiar con todo esto para saber cuánto te estás gastando, cuánto te está ingresando, para estar seguro de vuelta de que tenés ese flujo de caja y que vas a poder pagar cuando tenés que pagar. Muchas veces tenés que pagar software, por ejemplo, que son caros y los software se pagan anualmente. Entonces tenés que tener en cuenta eso en flujo de caja. Creo que con el tiempo te vas acostumbrando y con el tiempo también estos gastos empiezan a representar cada vez menos en general para la empresa. Pero creo que las primeras veces puede llegar a sorprenderte bastante cuando de repente tenés que pagar algo muy grande que no te esperabas y decís, uy, capaz no lo había planificado y menos mal que tengo el plata para pagarlo. Pero bueno, creo que todo es un proceso de aprendizaje. Todo este video no quiero que se tome como una queja, no me estoy quejando, simplemente estoy contando los procesos por los que pasé y por los que estoy pasando. Creo que hoy está mucho mejor. Hace un año, que fue cuando empezamos a contratar bastante fuerte, era bastante más difícil todo este proceso. Hoy está mucho mejor, más estructurado, es más fácil el día a día.
es más fácil todas estas tareas administrativas. Es algo que hay que aprender y es parte del crecimiento de una empresa. Bueno, a mí me hubiese gustado quizás ver un video así antes de empezar a contratar, solo para saber un poquito qué es lo que me esperaba. Creo también que con el tiempo se va a ir haciendo todavía más fácil. Creo que cuando puedes contratar no solo mandos medios, sino gente un poquito más arriba, algún C-level, algún VP, alguien al que le podés delegar toda la responsabilidad de un área, bueno, ahí se vuelve todavía más fácil. Seguramente, no llegué a eso todavía, pero bueno, les voy contando.